Muy buenas tardes, estimados participantes. Darles una cordial bienvenida al presente curso de Inglés Básico A2, impartida por nuestra institución El Tecnológico. Bien, como siempre les mencionamos, nuestra institución tiene oficina central en el departamento de Apurímac, provincia de Andahuaylas. Somos una institución que va impartiendo cursos gratuitos a nivel nacional e internacional. Y para que todo eso sea posible, contamos con todo un equipo de profesionales, el cual se puede ver en pantalla, ¿no? Quienes vienen habilitando diferentes cursos que son totalmente gratuitos. Y esos cursos prácticamente lo pueden encontrar en la página de Facebook, el YouTube, el TikTok, como también el Instagram. Sí, de igual manera comentarles que ya los cursos para el mes de diciembre, el mes de la Navidad, ya se vienen habilitando en las temáticas de idiomas, gestión pública, ofimática, educación, como también salud. Bien, para mayor información nos pueden escribir al número 97 94 83 728, ¿sí? Bien, también ahí tenemos las redes sociales para que ustedes se puedan registrar, ya sea a través del Facebook, del TikTok, como también del Instagram. Quienes es la asistente académica del presente curso, Estefania Jaguana. Cualquier duda o consulta que tenga, me escriben al siguiente número que se proyecta en pantalla. Sí, mi persona muy encantada de poder apoyarles en las consultas que ustedes pudieran tener. Bien, estimados participantes, también en esta sesión académica nos acompaña el docente Antonio Ramírez, quien es docente de idiomas del inglés y en esta oportunidad nos está acompañando con el nivel básico, que es el básico en su nivel A2. Bien, comentarles que este curso de inglés básico A2 se ha venido desarrollando en el horario de lunes y miércoles de 6 a 7:30, prácticamente en un periodo de 2 semanas, en la cual se ha venido desarrollando diferentes temas en cada sesión académica. Y al día de hoy ya nos encontramos en la última sesión del curso, la sesión número 4. Recuerden, si a lo largo de esa sesión académica tienen alguna duda, consulta, lo pueden hacer siempre por la bandeja de mensajes. Bien, también reiterando la metodología de trabajo, es conectarse a clases en tiempo real, que es por este medio del Google Meet, como también los materiales didácticos. En el transcurso de estos primeros 10 minutos de clases, se estará enviando el material de esa sesión número 4. Y con lo que corresponde a la comunidad del WhatsApp es el medio por donde siempre se les ha ido informando, ¿no? Toda comunicación de la institución con ustedes es a través de la comunidad de WhatsApp. Y bueno, en cuanto al examen final, prácticamente el día de hoy, después de la sesión académica, se está desarrollándose o se está habilitando el examen final del curso que integra de 10 preguntas. Sí, estimados participantes, y vienen las preguntas de todas las sesiones desarrolladas, incluyendo esta sesión. Bien, entonces recuerden que aquellos participantes que culminen satisfactoriamente el curso tendrán la opción del trámite del certificado, el cual se emite con la misma mención del grupo, que es de Inglés Básico A2 a nombre de nuestra institución tecnológica, la cual está respaldada por la Cámara de Comercio. Y para mayores detalles acerca del código QR, el costo y todo ello se va a dar a conocer a más detalle al finalizar la sesión académica el día de hoy. Y bueno, acerca de los convenios que se tiene con la Municipalidad de Turpo, Los Ángeles de Boncaray, Lauquel Chincheros y diferentes instituciones. Bien, entonces ya para poder dar inicio a la sesión académica, vamos a dar lectura a Romanos 8:28, lo cual nos ha ido acompañando en cada sesión académica, ¿no? El texto nos menciona lo siguiente: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿no? La importancia de poner a Dios primero en nuestras vidas, de poder amar a Dios y hacer su voluntad. Y bueno, vamos a hacer una pequeña oración para dar inicio a esta sesión académica, ¿sí? Señor Padre amado, en este momento te damos gracias, Señor, por la vida que nos das, por habernos permitido vivir este día, desarrollando diferentes actividades, Padre amado. Gracias por tu misericordia, que es muy grande e inmensa para cada uno de nosotros. Y te pedimos tu presencia en esta sesión de clase, Padre amado, que sea tu conocimiento, tu sabiduría
ya que pueda descender hacia nosotros, Padre amado. Te lo pedimos todo esto en el maravilloso nombre que es sobre todo nombre, amado Señor Jesucristo. Amén. Bien, amén, estimados participantes, y una vez más, darles la cordial bienvenida a nuestra institución del tecnológico al presente curso de inglés básico A2. Recordarles que también a lo largo de esta capacitación, si tienen alguna duda o consulta, lo pueden hacer por la bandeja de mensajes. Y también después de esta sesión número 4 se estará habilitando el examen final del curso, el cual integra 20 preguntas. Incluyen los temas que se van a ir abordando en esta sesión académica. Bien, entonces, con todas esas indicaciones, estimados participantes, en breve ya les cedo el espacio al docente, quien nos va a ir compartiendo con lo que corresponde la última sesión del curso. Así que aprovechen al máximo lo que siempre se recomienda en los cursos de idiomas, es siempre pedir al docente que haga las repeticiones en cuanto a la pronunciación, ¿no? En la pronunciación de las palabras. Y bueno, ahí, mientras tanto, mientras que el docente va conectándose a clase, que en breve iniciamos la sesión número 4, sesión última, vamos a ir absolviendo las dudas y consultas que ustedes pudieran tener, ¿sí? Recuerden que el día de hoy nos encontramos en la sesión número 4 del curso de Inglés Básico A2. Bien, en cuanto a la certificación, tiene un costo de emisión de forma digital que es de 49 soles, estimado Henry. Sí, todo es a través del sistema de certificación que se emite. Justo después de la sesión académica les voy a enseñar de cómo es el proceso en el que nosotros podemos acceder al sistema de certificación para poder verificar el estado de nuestro certificado, para poder ver los cursos que hemos venido desarrollando en la institución, ¿no? Pero sí es esencial para que tú como estudiante figures en el sistema de certificación, es esencial que puedas realizar el examen y tengas nota aprobatoria. Tan solo contando con ese requisito, ya automáticamente queda registrado en el sistema de certificación. Se te genera un usuario, ¿sí? Bien, en cuanto a la nota, que es nota aprobatoria, nota mínima, es de 14. Bien, en caso, digamos, señorita, ¿qué pasa si doy 2 veces el examen o 3 veces? Entonces, se va a tener que promediar tu calificación. Bien, entonces sería con respecto a, si tienen más preguntas, más dudas, hay que aprovechar el tiempo mientras que el docente ya se va conectando. En breve se conecta la sesión académica. Y si tienen alguna duda o consulta, ahí lo pueden dar a conocer por la bandejita de mensajes, ¿sí? Bien, entonces vamos a ir absolviendo las dudas y consultas que pudieran tener. Correcto, así es. En toda certificación figura la calificación, ¿sí? La nota aprobatoria figura en el examen. Correcto, así es. Bien, algunas otras dudas, consultas sobre el examen, sobre el curso. Por ejemplo, todos aquellos participantes que ha sido de gran provecho desarrollar este curso del nivel básico A2, recuerden que también en el mes de diciembre se está habilitando el curso de inglés intermedio B1, que es la secuencia de ese curso, ¿no? Entonces, si ustedes quieren seguir fortaleciendo sus conocimientos en el ámbito del inglés, también el siguiente nivel está habilitado para el mes de diciembre. Bien, entonces con todas esas indicaciones, muy buenas noches, estimado docente. Antonio Ramírez, quien ya se encuentra en sala con nosotros, ya le cedo el espacio para que usted pueda habilitar su audio y compartir pantalla. Sí, adelante, por favor, estimado docente. ¿Qué tal? Muchas gracias por el pase, señorita asistenta. Sí, se me logra escuchar bien. Hagan un ratito, por favor. Vamos a esto. Disculpen. Buenas noches, buenas tardes, buenas noches ya, ¿no? Buenas noches. Good evening, class.
Buenas noches. A ver, por favor, me indican si se logra escuchar bien, estimado, estimada. Hoy día nos toca nuestra última sesioncita, ¿no? Quiero hablar sobre lo que es el tiempo pasado. ¿Mm? Claro que sí. Ya está. Muy bien. Vamos a un ratito, por favor. Vamos a volver a compartir. Por ahí me indican lo que es su temario, ¿sí? Parece que no se ha vuelto a remitirlo. Ahora sí. Un segundito, por favor. ¿Cómo estás, Vanessa? Oh, dos Vanessas. Sí, Vanessa Raimundo y Vanessa Paredes. Muy bien. A ver, un momentito, por favor. Parece que ya está cargando. Very, very good. Muy bien. Voy a compartir mi pantallita, ¿sale? Muy bien, ahora sí. ¿Ya? Hoy día vamos a ver nuestra sesioncita final. ¿Ya? Mientras, por favor, mientras me confirman si se logra ver la pantallita. Es el tecnológico, perfecto. Ok. Listo, muy bien. A ver, un cinquito, por favor, un cinquito. Listo, ahora sí. Ya estamos. Ready to class. Ahora sí, ¿qué tal? Muy buenas noches, estimado, estimada participante. Hoy día es nuestra sesión final. Vamos a hablar ahora del tiempo pasado, ¿ya? ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Vamos a hablar ahora del tiempo pasado, ¿sí? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, buenas tardes o buenos días también, ¿no? Eso va a depender si yo miro de forma asíncrona, si estoy ahora o si estoy en otro país todavía es buenas tardes, ¿no? Entonces va a depender, ¿ya? Muy bien, ahora sí. Excelente. Vamos, let's continue class. English Basic A2, session number 4, and final. Y final. ¿Ya? And finish the sessions. ¿Ya? Vamos a ver. Rápidamente, tenemos aquí nosotros, vamos a hablar rapidito de lo que es el tiempo pasado, parte 2. ¿Sí? En la partecita 1 lo hice rapidito, ¿no? Un poquito confuso, pero ahora vamos a ver un poquito ya más tranquilos. Vamos a aprender de una vez por todas el have, ¿no? Perdón, en este caso lo que vendría a ser el had, ¿no? El did como auxiliar para el have y para lo que es other verbs, ¿sí? El was y el were, que es del verbo to be, ¿no? Entonces vamos a conocer esa partecita, ¿ya? Empezamos a hablar, ¿sí? Rápidamente, lo que es el have, el be y other verbs, ¿sí? A ver, parece que no se pasó. A ver, un ratito, por favor. Vamos a arreglar esto un segundito, por favor, mientras van ingresando ahí sus demás compañeros. Ya rapidito lo vamos a hacer estito. A ver un ratito. ¿Cómo estamos? Buenas noches a los que van ingresando. Abran su hojita, que quizás lo tienen por ahí. Recuerde anotar, ¿sí? Yo siempre les digo, tienen que sacar una notita, algo para que siempre se les quede. A veces, ¿no? Pero a veces se nos olvida rápido por el trabajo, se nos va por el, ¿no? Los quehaceres del hogar, el trabajo, ¿no? Entonces, muchos factores por el cual a veces se nos va lo aprendido. Entonces, para no pasar por eso, esos detalles, entonces siempre es bueno tener una notita, tomar captura, ¿no? Agregar una hojita y anotar con mi lapicerito, con mi lápiz, ¿ya? Al menos lo que más le parece interesante o lo que más quizás quisiera usted prácticamente emplearlo o practicar, ¿no? Quizás en el día a día, quizás con los hijos, quizás con el amigo, la amiga, el vecino, la vecina, ¿no? Podemos poner en práctica, claro que sí. Qué mejor que hacerlo con un familiar nuestro, ¿verdad?
A veces es mucho mejor nosotros también que un familiar nos ayude o al menos nos apoye en nuestro aprendizaje, ¿sí? Yo creo que también ese familiar puede aprender, ¿sí? O sea, no es que no quiera, sino también hay que incentivarlo. Te voy a enseñar también inglés, me gustaría aprender o practicar contigo lo que he aprendido en la institución, ¿no? Entonces también es un motivo, ¿eh? Es un motivo, ¿sí? Muy bien. Se logra ver mi pantallita, ¿no? Listo, ahora sí. ¿Ya? Muy bien. A ver, la última confirmación, por favor, estimado, estimada, para ver si se logra ver bien, para dar inicio ya a nuestra última sesioncita y dejarles con su examen para que saquen un 20. Yo quiero que saquen un 20, pero más que un examen, a mí me importa que usted entienda, ¿no? O sea, bueno, yo soy más enfocado a lo que es en este contexto su, ¿sí? Su aprendizaje, ¿ya? Más me importa eso, ¿sí? Ujú, muy bien, ahora sí, vamos a irnos rapidito, ¿ya? Cualquier cosita que no entienda o quiera saber, ya sabe, puede levantar su manito para poder nosotros en este contexto ayudarle, escucharle y pedirle la voz, ¿ya? O al menos que tenga su duda, ¿sí? Muy bien, ahora sí, vamos a continuar con nuestra sesión final que es el tiempo pasado, un tiempo verbal muy utilizado, ¿ya? El tiempo pasado, past simple tense. Tenemos el verbo to be y el verbo to have y other verbs, ¿no? El verbito uno aquí está en presente. Profesor, to be es am, is, are en el presente. Sí, ¿ya? Pero si yo te pongo con otro nombrecito, vas a decir que ese no es el to be, ¿no? Pero siempre se pone en esto y vas a verlo también cuando hable del futuro, ¿ya? Pero generalmente utilizo el presente como nosotros no dominamos todavía, ¿no? Es como si, por ejemplo, aquí yo pusiera estaba o era, ¿no? Aquí tenía. Y aquí poner, por ejemplo, jugó, corrió, saltó, ¿no? Eso lo entiendes en español porque es en un pasado, pero en este caso tú no sabes, o al menos tengo entendido que no recuerdas, no sabes, aún no dominas, o quizás ya lo dominas, ¿no? Entonces, generalmente siempre se pone algo desde básico y de ahí se correlaciona como una burbujita, como unas ramitas, ¿eh? Entonces ahí. Vamos a hacer y vamos a comparar rápidamente. Aquí voy a hacer mi línea de tiempo. Perfecto. Mi pizarrita. Y aquí vamos a decir el verbo to be. Usted me va a ayudar, ¿sí? Aquí voy a poner o voy a especificar que es presente. Y a su lado también voy a poner to be, pero en ese contexto voy a especificar que es pasado, ¿sí? Muy bien. A ver, rápidamente tenemos los sujetos, ¿no? Pero en el presente, profesor, existen dos. Vamos a ponerle en otro colorcito verdecito para que tú entiendas las diferencias, ¿sí? Mira, en el presente utilizamos am, es y are, ¿sí? ¿A esto qué se le llama? Do you remember, class? ¿Cómo llamamos a esto? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Cómo se le llama a am, is, are? Ya sabemos que es el verbo to be, pero tiene otro nombre. ¿Mm? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Ya? A ver, vamos a ver si alguien se acuerda. ¿Sí? A ver, en el chat puede escribirlo. Sujeto, ya. Albais nos dice presente simple. Ya, podría Conjugaciones del ser. verbo to be. A ver, Jones, el verbo to be. No te escuché bien. Conjugaciones del verbo to be. Exacto, ¿no? La conjugación del verbo to be, ¿no? O el verbo to be conjugado en presente. Nosotros ya conocemos el verbo to be, pero efectivamente, esta es la conjugación del verbo to be, ¿ya? Eso tienen que entender, ¿sí? Y esa conjugación, ¿con quiénes va a ir, profesorcito? Va a ir con los sujetos. El I con el am, el you va a ir con el are, tanto en singular y en plural, ¿sí? El he, el she y el it van a ir con el es, ¿sí? Entonces, y de aquí nos queda el we y el they, que también va a ir con el
They, con el are, perdón, ¿sí? Entonces, de esta forma ya tenemos que conocer nosotros esto. Y cada sujeto se conjuga con el verbo to be o con el verbo to be conjugado. No lo olviden, ¿eh? ¿Sí? Muy bien. Entonces, por ahí está muy bien. Y en el pasado ya no es am, is, are, es otra conjugación. Por lo tanto, se divide ahora en dos, que es el was y el were, ¿sí? Was y were. Mira esa diferencia, ¿eh? Aquí en el presente son tres conjugaciones, en el pasado son dos. Y sí, ya te estás imaginando que el futuro solo va a ser uno. ¿Sí? Pero así, por eso digo que el futuro es el más fácil, ¿ya? Tanto para todo. Pero sin embargo tienes esas dos, ¿ya? Entonces, aquí sí es un poquito diferente, ¿no? Porque si te das cuenta, voy a poner aquí el I, va a ir con el am, siempre, solo esa conjugación es el único que tiene el am, solo para el I, cuando dices yo estoy o yo soy, ¿sí? Solo cuando dices yo soy o yo estoy, I am o I'm, ¿sí? Pero en el pasado, ¿con cuál utilizo ahora? Porque en el presente es I am. Si utilizo los demás, como por ejemplo el you, el we o el they, van a ser ellos tres con el are, ¿sí? Ellos van a ser siempre con el are, claro que sí, ¿ya? Ellos siempre van a ser con el are, ¿ya? ¿Y qué hay de los demás? ¿No? De los demás, por ejemplo, nos falta la tercera persona, que es she, he y it, ¿no? Nos falta y ellos van a ir con el es, ¿verdad? A ver, vamos a hacerlo más pequeñito. Ahí está. ¿Sí? Va a ir ahí. ¿Ya? Esto, profesorcito, es el presente, pero esta clase es el pasado. Sí, pero te hago entender así de esta forma. ¿Ya? Pero ¿cómo sería ahora en el pasado? El I, no existe el am, solamente hay dos. Ahora todos vas a hacer de esta forma. Fíjate. I was, she was, he was, it was. Ahora sí, el I se va a fusionar o va a estar incluido con todas las terceras personitas en singular. Y los demás, profesor, ya te estarás imaginando, ¿verdad? Entonces, los demás, falta el you, were, para que se vea bien, lo pongo así. Aquí nos falta el we were, nos falta el they were, ¿sí? Ahí está, y de esa forma nosotros ¿sí? Se repite, ¿ya? En el presente, I am, ¿no? Independientemente con eso. Los demás, she, he, it, con el es. You, we, they, con el are, ¿sí? En la conjugación del verbo to be en presente. La conjugación del verbo to be en pasado es was y were. I was, she was, he was, it was. No existe otra tercera conjugación como en el presente, el am. Sino el I ahora se incluye con la tercera persona. ¿Sí? Que significa yo era o yo estaba o yo estuve, ¿no? Tiene tres todavía, ¿sí? Yo era, yo estaba o yo estuve. I was playing, yo estuve jugando, ¿sí? También les comenté algo, ¿no? Siempre cuando nosotros hacemos oraciones, ya sea en presente, pasado, futuro, generalmente no va a cambiar mucho el complemento, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo I y luego digo playing, ¿sí? Yo puedo decir I am playing, ¿verdad? O también puedo decir I was playing. Las dos son correctas, ¿sí? Las dos son correctas, claro que sí. Al igual que el español, ¿no? Yo estoy jugando, yo estaba jugando, ¿no? Estas dos sí derivan, ¿no? Pero generalmente en una oración, cuando es el presente y le pongo una comita o simplemente le agrego aquí la palabrita today, estoy jugando hoy. Aquí ya tiene un contexto diferente, ¿verdad? Si cuando tú pones I'm playing o I am playing today, es correcto utilizar el verbo to be, la conjugación en presente, pero ya no sería correcto utilizar aquí ya lo que es el was. ¿Por qué? Porque esta expresión de tiempo significa hoy, no me está diciendo ayer y de un futuro sería mañana.
¿verdad? Pero si en vez del today existiría un tiempo que diga ayer, yesterday, entonces aquí ahora es al revés, ¿no? El am ya sería incorrecto, porque no puedes decir yo estoy jugando ayer. Suena raro, ¿no? Yo estoy jugando ayer. No, pero sí sería correcto decir yo estaba jugando ayer o yo estuve jugando ayer, ¿no? I was playing yesterday with you. Yo estuve jugando contigo ayer. ¿Mm? Entonces, de ahí también tenemos que entender, pero si no tiene ningún tiempito o no hay algo de tiempito, entonces fácilmente podría ir las dos, no habría ningún problema, ¿no? Pero generalmente en el inglés las oraciones a veces se acompañan con algo relacionado al tiempo, ¿no? Para que no sea confuso en ese contexto, ¿ya? Entonces tienes que entender esa partecita, ¿ya? Muy bien, entonces regresemos aquí. ¿Sí? Estamos haciendo una comparación del presente y del pasado en el verbo to be y ambas con sus conjugaciones hacia un presente y hacia un pasado. ¿Sí? Entonces, esto tienes que practicarlo. ¿Ya? Tiene que estar en tu cabecita. Tienes que practicarlo siempre. Hasta aquí, sencillito. ¿Y podemos hacer oraciones, profesor? Claro que sí, porque aquí simplemente lo utilizamos en sus tres formas, ¿no? ¿Cuáles son las tres formas en el inglés al estructurar oraciones? ¿Las conoces? ¿Te recuerdas? ¿Cuáles son? A ver, nómbralas si sabes las tres, nombra si sabes solo dos o nombra si sabes solo una. ¿Mm? ¿Te acuerdas las formas de hacer oraciones? ¿Mm? Hola. Hello, class. Afirmativo. Muy bien. Ya, ahí va una. No, corona. Esos son sujetos. No, no estoy hablando de los pronombres. Sí, Vanessa. Negativa, interrogativa. Exacto. Question, pregunta es lo mismo. Negative o negativa es lo mismo. Son formas. ¿Sí? Formas, efectivamente. Muy bien, estimada Carmen. Afirmativa, negativa e interrogativa. No olvides, ¿eh? Siempre y cuando haces oraciones pueden ir en cualquiera de esos contextos. Si preguntas algo, si niegas algo o si afirmas algo. Afirmemos algo. Vamos a decir, I was, por ejemplo, yo estaba en la fiesta. I was at the party. Yo estaba en la fiesta o yo estuve en la fiesta. ¿Sí? O yo fui, I was a doctor. Yo fui un doctor. ¿Sí? A pesar que es un tiempo, estás haciendo en el pasado, pero realmente en la vida real sigue siendo, ¿no? O has sido un doctor, o sea, tienes los conocimientos, no es que no haya sido realmente. ¿Sí? O sea, a pesar que ha sido un pasado, es como decir, ¿no? Ya me jubilé, en pocas palabras. I was a doctor, ya me jubilé, ya. Fui un doctor, ya no ejerzo la profesión o ya no trabajo porque, ¿sí? Prácticamente me fui de parrandita, ¿no? O sea, ya estoy con la edad, ya me jubilé. ¿Mm? Pero quiere decir que estás afirmando que fuiste un doctor, o sea, eres un doctor. ¿Sí? La negación sería, ¿ya? I wasn't a doctor, ¿sí? O para que se entienda un poquito mejor, ¿sí? Yo no fui un doctor, allí ya no estás, ¿no? Ni siquiera eras antes ni ahora tampoco, ¿no? Yo no fui un doctor, ¿no? Entonces estás hablando de un pasado, negación. Y pregunta, sabes que hay el cambio de posición, siempre ocurre esto, ¿no? En el verbo to be, presente, pasado y futuro, en las preguntas siempre hay un cambio, ¿sí? Y vamos a decir, was I a doctor? ¿Sí? Y también no olvides el simbolito de pregunta. Este cambio de posición sería como un simbolito que abre pregunta en el español, ¿no? Entonces, de esta forma, ¿sí? Por ejemplo, si te preguntan, ¿no? En este caso, si tú te haces esta pregunta y dices, ¿was I a doctor? ¿Sí? Si te haces esa pregunta, estás diciendo, ¿soy un doctor? O, no, perdón, ¿fui un doctor o una doctora? ¿Era una doctora? ¿Era un doctor? Entonces, esa es esa pregunta. Y aquí generalmente esta es la esencialidad a veces del inglés también. ¿Por qué? Siempre se utiliza una pregunta para saber de algo. ¿Y cómo vas a responder tú
Si te responden, si te preguntan en pasado, ¿sí? Si te preguntan en pasado, tú le puedes decir en presente o si no también en pasado. Lo ideal siempre es responder en pasado. Si te responden algo en pasado, dices en pasado. Si te responden algo en presente, si te preguntan, perdón, algo en presente, respondes algo en presente. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿no? Era un doctor, era una doctora y tú dices, I was a doctor, ¿no? Yo era una doctora, si es afirmativa, si es realmente, ¿no? Pero si no es verdad, dices, I was not a doctor, no era una doctora, ¿sí? Si te preguntas tú mismo o usted misma, yo era una doctora, y te dices, sí, ¿no? Y generalmente ya en ese contexto, ¿m? En ese contextito, generalmente si es afirmativa, vamos a utilizar antes de la oración el yes. Yes, I was a doctor. ¿Sí? Y si es negativa, vamos a utilizar no, no existe el not. Ese es error. Solamente el no. ¿Sí? No. ¿Sí? Y dices, no, I was not a doctor. ¿Sí? No olvides eso. Cuando te hacen una pregunta, te haces una pregunta o le haces una pregunta a un grupo o a alguien, tienes que hacerlo de esa forma, de forma la correcta, y tienes que utilizar el yes, si en caso tú eres el que va a responder, o un no, y responder en negativa o responder en afirmativa. Queda claro esta partecita, y eso es en todos los verbitos en sí. ¿Sí? Pero esa es la diferencia que tenemos aquí con este tipo de casos. ¿Ya? ¿Ya? Eso quiero que se entienda muy bien, ¿eh? Entonces, ahí va, ¿ya? Muy bien, ahora sí, vamos a continuar. Algo ahora muy interesante. Hasta aquí hemos hablado un poquito de lo que es, un poquito lo que es el verbo to be en pasado, ¿sí? Hemos visto ahorita parte de lo que es, o hemos recordado parte de lo que es su estructura en afirmativa, que es was y es were, ¿no? En la negativa, lo mismo, pero con una negación que es el not. En la interrogativa es al revés ahora, ¿no? Antes de esto, ¿qué era? Un sujeto. Antes de esto, un sujeto. Y ahora en la pregunta, después del verbo, va a ser el sujeto. ¿Ya? Entonces, no te olvides el símbolo de pregunta. Entonces, siempre es muy, muy bueno utilizarlo. Y ya hemos recordado parte de esto, ¿no? Tenemos su estructura gramatical en afirmativa, negativa e interrogativa, ¿sí? En la negación siempre va a ir la estructura negación. Sujeto, verbo, negación y complemento. Afirmativa del verbo to be, sujeto, verbo y complemento, ¿no? El complemento puede ser un sujeto, puede ser un sustantivo, puede ser un adjetivo o puede ser simplemente un verbo, pero tiene que ser con ing, ¿sí? Presente continuous o progresivo. El gerundio, hay ciertas reglas también para ing, ¿ya? Muchos confunden eso. Va a haber verbos que ni siquiera tienen un sujeto, pero sin embargo está en ing y no significa ando y endo, ¿sí? Pero eso vamos a explicar en otra sesión. Eso se le llama prácticamente gerundio, ¿sí? Pero no confundas esas cositas que muchos confunden esta partecita. Pero sin embargo, progresivo y continuo se utiliza ya en el verbo to be, ¿sí? O con algún verbo presente que esté antes de él, ¿ya? Muy bien. Entonces, de esta forma, fácil y sencillo el verbo to be, ¿verdad? Listo. A ver, vamos a hacer un ejercicio simplecito para que usted complete la oración. Vamos a decir, por ejemplo, y tú me vas a decir qué le corresponde. A ver, ¿cuál sería tu respuesta? Te lo voy a poner aquí. Am, was, will be. A ver, Corona nos dice am, ¿sí? Albais nos dice was. Vanessa también nos dice was, ¿sí? Muy bien, ¿ya? Vamos a ver, ¿cuál es la respuesta correcta, teacher? La respuesta correcta es am. ¿Por qué, profesor? Porque acá dice hoy, ¿sí? Today es hoy. Cuando veas yesterday es ayer. Y cuando veas tomorrow es mañana, ¿sí? Mañana, ¿no? Entonces, cuando tú dices, yo fui al colegio ayer,
No tiene sentido porque estás diciendo fui al colegio, tiempo pasado. Pero si dices yo voy al colegio ayer, suena raro. O bien dirías, por ejemplo, yo ayer fui al colegio hoy. Yo ayer fui al colegio hoy, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces tienes que entender eso, ¿ya? El today significa hoy, yesterday significa ayer, tomorrow significa mañana. Next week, cuando veas algo de next, significa la siguiente week, semana, month, mes, year, año, el siguiente mes, pero ya el next es también para un futuro, ¿no? Entonces, y del pasado, teacher, tienes el yesterday y también tienes el last week, last month, last year, last day, ¿no? El día pasado, ¿no? Entonces, por ahí también vas a ver ese tipo de casos. Y en las oraciones usted lo va a ver mucho, ¿ya? Entonces, cuando no entiendas, cuando quieras resolver un ejercicio, siempre guíate un poquito de eso, ¿ya? Porque puede que te venga un poquito de alternativas. Si en caso, digamos, no existe el today, ¿ya? No existe, entonces fácil podría ser la A o la B e incluso la C, ¿sí? ¿Por qué? Porque sería yo estoy feliz, podría ser yo estaba feliz o, no, estuve feliz, yo estaré feliz, ¿sí? Entonces, de ahí, pero sin embargo, para no haber esas confusiones, por eso es que se agrega siempre algo del tiempo para que identifiques, ¿sí? Cuando desarrolles ejercicios. ¿Ya? Pero en este caso, profesor, estamos hablando del pasado, ¿por qué usted mete el presente? ¿Por qué? Porque quiero que recuerden. Ya hice un test en la clase anterior y me di con la sorpresa que todavía están un poquito ahí, que le dan, ¿ya? Pero al menos un poquito de confusión, pero igual vamos a en este contexto recordar un poco el presente también, ¿ya? Que quede claro, ¿eh? Muy bien. Listo, ahora sí. Vamos a hacer todas, ¿ya? Vamos a hacer una vez más. A ver, vamos a ir. Por ejemplo, mira, vamos a hacer. Vamos a decir, en este caso no es. Vamos a decirle. Ya está. Listo. A ver. A ver. ¿Verdadero o falso? Sandra y María fueron amigas. A ver, muy bien, Sandy, muy bien, Vais. A ver, vamos a ver los demás, por favor. Muy bien, Vanessa Paredes, excelente, nos dice falso. Ahí puse flase, ¿no? Profesor, por favor, corrija. Ok. Holes, ¿no? Ahí está. ¿Sí? E incluso usted lo dedujo, ¿no? Muy bien, efectivamente, ¿no? Como son dos sujetos, dos personas, en este caso she, y acá también hay otro she, y she más she, two, she. Dos mujeres, ¿no? Ya plural. Entonces, corresponde, prácticamente sería they, ¿no? Ellas. ¿Quiénes ellas? Sandra y María. Y no sería was, sería muy bien, sería were, ¿ya? Pero esa es la definición. No solo repitas que profesor falso, que como dice la mayoría, profesor la B. No, tienes que entender ese concepto, el por qué estás diciendo falso también, ¿ya? Muy bien, entonces esa es la conclusión. Si no haces eso, entonces tienes que también ver, ¿ya? Es rápido, en segundos tu cerebrito tiene que entender eso, ¿eh? Muy bien, vamos a ver. Vamos a decir, José, vamos a decir, así nomás. Y voy a poner el telefónico. Ahora sí, vamos con otra vez, por favor. ¿Verdadero o falso? Muy bien, vamos a ver los demás. Muy bien, Albanis, muy bien, Santi. A ver, true or false? Joseph was a worker. José fue un trabajador. ¿Está bien was o estaría bien el were? Ahí está, ¿no? Facilito, profesor, ¿ves? Entonces, ya estás entendiendo un poquitito cómo se estructura, ¿bien? Algo sencillito, no hemos puesto mucho complemento, ¿sí?
Mucho complemento. Ahora, mira, vamos a hacer algo interesante. Al final vamos a activar los micrófonos y vamos a hacer preguntas y vamos a hacer como también, vas a escoger una profesión y vas a decírmelo en el tiempo pasado y también una oración, ¿sí? Vas a escoger una profesión, ¿sí? Pero recuerda que cuando nosotros ya vamos a, en este contexto, vamos a conversar, ¿sí? Lo más natural en las negaciones, sobre todo, no vas a decir I was not a worker, un trabajador. No fui un trabajador o una trabajadora, ¿sí? Sino en una conversación ya sabes que más se utilizan las contracciones, ¿sí? Tienes que entender eso, ¿eh? Ya, más se utilizan de esta forma, ¿ya? I wasn't a worker. De esa forma, algo rápido. I wasn't a worker. De esa forma te van a hablar. Sí, I wasn't a worker today, yesterday, ¿no? Yo no fui un trabajador ayer. ¿Ya? O I wasn't a worker. Nada más. ¿Ya? Entonces tienes que ver eso. ¿Sí? Tienes que entender eso. Profesor, pero usted ha puesto así. Sí, está muy bien, pero esa es una guía. De esta forma, ya sabes, ¿no? Tiene un contexto. Cuando tú explicas I am a teacher, yo les digo I am a teacher, me estoy presentando muy formal. O quizás me estoy presentando ya renegando, o quizás me estoy presentando estresado, aburrido, ¿no? O sea, siempre, siempre no tanto es, pero generalmente demuestra en este contexto de enojo, ¿sí? I am a teacher. Decirlo de esa forma, estás diciendo como seriedad, estás como serio, seria, estás como enojada, enojado, ¿sí? Aunque no me creas, es verdad, ¿eh? ¿Sí? Entonces, profesor, cuando uno va a hablar en forma normal, entonces tienes que utilizar siempre contracciones en las que haya, ¿sí? Y es muy común hoy en día hablar de esa forma, ¿sí? Ya, entonces si me habló el profesor en el colegio siempre I am, you are, sí, esa es una forma normal para aprender, pero tienes que también entender, ¿sí? Que existen formas para lo que comúnmente la gente habla y te van a hablar. Si vas a crecer toda tu vida con el I am, luego cuando el nativo te diga I'm, no le entiendo. Me habla, he estudiado inglés, pero no le entiendo. Entonces tienes que entender las dos formas y apoyarte un poquito de fonética. ¿Queda claro? ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso quiero que entiendas. Y comúnmente, lo que es un nativo jamás te va a hablar cosas sencillitas, ¿no? Sino te va a hablar un poquito de phrasal verbs, te va a hablar con slangs, ¿no? Va a utilizar muchos conectores. Por eso es que una persona dice que no entiende cuando un nativo habla. Y eso que solamente él va a hablar con el verbo to be. ¿Ya? Entonces, hay, ¿no? Un poquito ya para poquito a poquito, ya prácticamente son pulidas en B2 alto y también en C1 intermedio, C1, ¿sí? El C2 generalmente también existe en estándares educativos latinoamericanos, pero generalmente en América hasta máximo que se llegue es el C1, ¿ok? Muy bien, el C2 no existe, ¿ya? Entonces, por ahí, pero en Latinoamérica sí todavía existe el C2. Ok, entonces hay. Listo, eso estaba sencillito, facilito, como quitarle el dulce a un niño, ¿sí? Muy bien. A ver, vamos a ver con otro, vamos a ver otro, a ver, vamos a ver aquí, ¿ya? Entonces, ¿queda claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta o consulta que tenga que ver con el verbo to be en pasado? A ver, ¿cuál es la conjugación del verbo to be en pasado? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la conjugación del verbo to be en pasado? Muy bien, Albais. Albais, ¿no? Así es tu nombre, ¿verdad? Muy bien, Albais. Ya, efectivamente, ¿sí? No olviden, es was y were, ¿ok? Esa es la conjugación. Y del verbo to be en presente, ¿cuál es la conjugación del verbo to be en presente? Ese es en el pasado, que significa era o estaba. Ujú. Ahí está, ¿no? Am, is, are. Esa es la conjugación del verbo to be en presente, que significa soy o estoy. Los tres significan soy y estoy. El am significa soy y estoy. El es significa soy y estoy. El are significa soy y estoy. Y depende del sujeto, va a cambiar un poquito el contexto. ¿Mm? Entonces ya sabes, ¿eh? Muy bien. A ver, transforma esta oración.
a negativa. ¿Cómo transformarías esta oración a negativa? A ver, transforma esa oración a negativa. Very good. Muy bien, Alvais. ¿Sí? No, you weren't a doctor. Muy bien, Corona. Excelente, ¿no? Ya es como una... Ajá. Pero en este caso, estimada Corona, cuando alguien te pregunta, en este caso, yo generalmente decido que transforme, ¿no? Pero no es como que una pregunta prácticamente concreta en sí, solamente es que tú transformes algo nada más, ¿no? Pero está muy bien que entiendas eso, está excelente, estimada Corona, ¿sí? Muy bien, ¿ya? You weren't a doctor, ¿sí? Ahí está, ¿ya? Entonces la respuesta era, you were not a doctor, ¿sí? Recuerda, los que están poniendo apóstrofo, excelente, ¿ya? Está muy bien, ¿sí? Está muy bien, ¿sí? A ver, ¿qué nos dice? ¿Lleva la E o no? Dice, ¿lleva la E o no? No entendí. ¿Te refieres a esto? Sí lleva, a la contracción. Sí, sí lleva, estimada Albay, sí lleva. Sí, sí lleva. Ujú. Ya está. Ya tiene que llevar sí o sí, así como aquí. Ya, pero los que han puesto contracción está perfecto. Muy bien. Entonces, ya está. Estamos mucho ya aquí en la burbuja de lo que es el verbo to be. Pasemos ahora a lo que es el verbo to have. ¿Sí? Pasemos ahora al verbo to have, ese verbo tener. ¿Sí? Ahora sí, desde aquí ya se empieza a poner un poquito, ¿no? Un poquito salsón, sabrosón. Vamos a hacer también ¿no? Su comparación de ambas. Tenemos ahora que es el to have, que está con su infinitivo. ¿Sí? Y aquí vamos a poner presente. Y también vamos a poner aquí to have, que esto va a referir hacia un pasado. ¿Sí? A ver, vamos a ver si mis estimados estudiantes recuerdan cuál es, a ver, cuál es la conjugación del verbo to have en presente. ¿Cuál es la conjugación del verbo to have en presente? No, Vanessa, el was es el pasado del verbo to be. Ahora es del verbo to have, que hemos visto en inglés básico A1. Muy bien, Jones, muy bien, Albáez, muy bien, Carmen. Estimada Vanessa, no se preocupe, no pasa nada, ¿sí? Pero hay que un poquito repasar, ¿eh? ¿Sí? Hay que repasar siempre, ¿sí? Si no, se va a aperturar una nueva clasecita en diciembre. Vuélvase a dar una pasecita, ¿sí? Ahí está. Muy bien, efectivamente, la conjugación, profesor, son dos. Es el have y es el has, ¿sí? Son dos, claro que sí. Ups, oh my goodness, ¿qué pasó? Ahora sí. ¿Ya? Son dos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir el have y qué quiere decir el has? Ahora sí. Perfecto. ¿Ya? Son dos. Ahora sí. En el pasado solamente existe uno. Ya no existen dos. Y es el had. Mira qué fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque antes tenía que estar viendo a quién le corresponde quién. Pero a cambio en el pasado toditos llevan el had. Toditos. ¿Ya? En cambio el has, vamos a hacer nuestra burbujita nuevamente. Has, ¿quiénes van a utilizar? Has va a utilizar el he, she, it. ¿Sí? Y los demás, profesor, van a utilizar el have, que es el I, you, we y they. ¿Sí? Eso quiero que veas. Y hacíamos oraciones, ¿verdad? Decías, she has a car. Ella tiene un carro. Decías, por ejemplo, you have a car. Usted o ustedes, dependiendo del contexto, tiene un carro. Recuerda que la palabrita you significa tú
o usted. ¿Ves la diferencia? Tú o usted. ¿No? Tiene dos significados, depende cómo digas, ¿ya? Puede sonar un poco feo, informal, y el otro puede sonar muy formal o muy respeto, ¿sí? You have a car, ¿sí? Usted tiene un carro, ustedes tienen un carro, ¿sí? Y de esta forma hacíamos oraciones sencillitas con el verbo en el presente con el have. Pero ahora, ¿qué hay? Vamos a dejarlo. No me digas, no, no, no. Ya se borró, se borró. Lo vamos a volver a hacer, claro que sí. You, we, they. Ok, listo. Entonces, eso es en el presente, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ahí está, ¿ya? Mejor lo borramos. ¿Por qué lo borramos, profesor? Porque ese es el presente, ¿ya? Entonces, ya tendría que saber. Y vamos a hacer ahorita con las formas. En cambio, en el verbo to have, va a ser simplemente con todos, todititos, todititos. ¿Quiénes son? I, you, she, ¿no? Luego tenemos he, it, luego tenemos we, luego tenemos they. Toditos estos van a utilizar had. Ah, ya, profesor. O sea, si yo digo, por ejemplo, vamos a ver la diferencia. Si usted hace ratito dijo she has a car y dijo, por ejemplo, you have a car, acá arriba significa ella tiene un carro y acá abajo significa usted tiene un carro. Entonces, en el pasado, ¿cómo sería? She had a car y you had a car. Todos, absolutamente todos utilizan had. ¿Queda claro? ¿Sí? Esto es el pasado. Ese es el pasado. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, que quede claro eso. Es facilito, facilito, papayita. ¿Sí? Muy bien, entonces eso sí. Pero recuerda que tiene tres formas. Y hace ratito han dicho afirmativa, negativa e interrogativa. Mike Wazowski. ¿Ya? Entonces tienes que entender eso. Afirmativa, negativa, interrogativa. Y te pregunto, ¿estas oraciones que acabo de hacer en presente y en pasado son afirmativas o son negativas o son interrogativas? Muy bien, estimada Corona. ¿Sí? Ahí está. Muy bien, estimado Jones. ¿Ya? Efectivamente. Muy bien, estimada Carmen. Tienen que hablar, por favor. Si no, profesor, no entendí. ¿Qué es una afirmativa? ¿Qué es un tiempo verbal? ¿Qué es una conjugación del verbo? ¿Qué es un infinitivo? ¿Qué es un gerundio? ¿Qué es un progresivo? ¿Qué es no? Un pronombre. Entonces tienes que preguntar, ¿ya? Por eso estamos así. Aunque ya sepas, igual, nos vuelve a decir. Sí, son afirmativas, ¿ya? Entonces, sencillito, ¿ya? Sencillito, solo utilizamos el have y el has en presente, ¿sí? Entonces, hasta aquí prácticamente ya todo está escrito, ¿no? En el verbo to be, si nos hemos dado cuenta hace ratito en el verbo to be, utilizamos lo mismo, ¿no? Para, si te fijas en negación, en afirmativa. Pero como estas, las dos, son afirmativas, ¿ya? Como son afirmativas, vamos a ver ahora en negativas, ¿ok? Vamos a ver en negativas. Vamos a ver. La afirmativa ya está claro, profesor Papayita, aquí está el hat, ¿sí? Todos van a utilizar hat, toditos. Sujeto, verbo y complemento, la estructura gramatical. ¿Qué es una estructura gramatical? Reglas del inglés, ¿ya? Aunque a veces siempre se rompen por las excepciones. Pero generalmente eso es lo que compone. Vamos a ver con la negación. Ah, también el did para todos. Luego el not, sí o sí el have. ¿Ya? Entonces, es como ustedes lo hacen en, ¿qué se llama este? Muchos han cometido el error, ¿no? En el contexto del, vamos a poner aquí, present have. Vamos a poner to have. A ver, se borró. Ahora sí. To have, present, y to have, past. ¿Sí? Habíamos hecho esto. Ya hemos hablado de las dos estructuras. Acá, por consideración, en un pasado va a utilizar did. Y aquí es have y has. Ya lo conoces, ¿eh? Listo.
Ya hicimos las afirmativas. Pasemos ahora a las negativas. Y presta atención. Mira, hablemos primero del presente para que recuerdes. Profesor, en una afirmativa, usted hace ratito dijo, you have a car. Luego dijo, she has a car. Son ambas afirmativas, nada del otro mundo. Y aquí, you did a car, perdón, no es did, es had. A ver, nadie me corrigió. ¿Por qué le puse did? Aquí es had y aquí es have y has. Ok, ahora sí, ¿ya? Muy bien. Habíamos dicho rápidamente aquí, ¿no? You have a car. She has a car. Aquí hagamos con un gatito, ¿sale? You, vamos a decir had a cat. Y aquí vamos a decir she had a cat. Todos utilizan had. ¿Sí? Listo. Entonces, quiero que veas esta partecita. Hasta aquí, fácil, fácil, afirmativas. Pero, ¿qué hay en las negativas? Y aquí es donde un poquito nuestro cerebrito hace catapum, ¿no? Dependiendo si estás básico. Si ya lo entiendes, perfecto. Practica más. Llénate más de complemento. Yo siempre digo eso, ¿no? Cuando ya estamos con el concepto, ya entendí, busco en mi diccionario, busco en el Google y trato de hacer más complemento. Y le digo eso al profesor, ¿no? Entonces ahí. Ahora, entendamos aquí. Mira, algo mágico sucede en la afirmación, ¿ya? Algo mágico sucede en la afirmación, ¿sí? Y fíjate, mira, fíjate qué va a suceder. Por inercia, tú dirías have not y acá dirías has not, ¿verdad? Pero no es así, ¿ya? No es así. Si nosotros usamos de esta forma, estaríamos haciendo lo mismo que el verbo to be, pero en el verbo to be es correcto, pero en el verbo have y en el verbo other verbs o con otros verbos, no funciona así. Toda negación y toda pregunta, tanto en el have o en other verbs, va a utilizar auxiliares. Van a utilizar auxiliares, todos. Todas las negaciones utilizan auxiliares, presente, pasado y futuro. O sea, profesor, presente negación en el have, o sea, presente, pasado y futuro, pero solamente en negación con el have y el has utilizan auxiliares, ¿sí? Vamos a ver aquí la diferencia. Hagamos la comparación en la afirmativa, no, perdón, en el presente con el verbo have. Mira lo que sucede. Yo digo you, no voy a decir haven't, no me digan haven't, ¿ya? O have not, ese es el perfecto, ¿sí? Sino, aquí lo que sucede es utilizar el do y el does. Es do not a car, do not have, perdón, a car. Y aquí, she does not have a car. Fíjate algo interesante. Si te fijas, en la afirmación es have y has, pero en la negación ambos son presentes, ¿ya? Pero en lo que concierte en ese contexto, en la negación, fíjate acá dice have y acá también dice have, cosa que acá no dice eso, pero esta es afirmativa y el de acá abajito es negativa, pero estas dos, ambas son el presente, ¿no? En afirmación y negación. Pero ¿por qué sucede el mismo have? Porque aquí existe el do y existe el does como auxiliar, ¿sí? El do y el does como auxiliar. Pero el have ya corresponde a toditos have. Te olvidas de que she llevaba has. Te olvidas de eso. En la negación, en oraciones de negación. Pero en la afirmación, ahí sí tienes que recordar que el has es para el de tercera y los demás usan have. ¿Sí? Esto sucede. Y lo mismo, ¿no? Entonces, de ahí, eso es lo que sucede en una negación en el presente con have, ¿sí? Pero que hay una negación con el verbo to have, pero lo que es en pasado. Más sencillito todavía. A ver, profesor, ¿cómo que sencillito? You, como had, not, podríamos utilizar, ¿verdad? A veces nuestro cerebrito dice eso, pero el profesor me ha dicho que en negación y en pregunta con otro verbo o con el verbo have,
nunca va a ser, ¿no?, agregarse un not, sino tenemos que utilizar auxiliares. Tengo que averiguar qué auxiliar va. Depende si es presente, pasado o futuro. En este caso, para usar en la negación en pasado, vamos a utilizar did. ¿Sí? Did. ¿Queda claro? Did not have a cat. Y aquí abajito, she did not have a cat. ¿Sí? Si te fijas, es más fácil, ¿no? En la afirmación, en el pasado del verbo have, que es had, utiliza solo una para todo. Had, had. Pero en la negación, también el auxiliar, ojo que este es el auxiliar, utilizas did, did. Pero ¿por qué puso have? Debería poner aquí teacher had, no have, ¿no? Algo raro, ¿no? Algo raro, ¿no? Porque aquí usted ha puesto have y aquí está el have, ¿no? Está excelente en el presente. Pero en el pasado usted nos ha dicho que es had, que significa tenía o tuvo, ¿no? Usted tuvo un gato, ella tenía un gato, del verbo tener, el verbo have en pasado, ¿sí? En la afirmación, afirmativa, pero en la negativa, o sea, en lo opuesto, está usando un auxiliar did, que solamente es uno también. En el presente son dos, el do y el does. En la afirmación también son dos, el have y el has. Pero en cambio, en la negación, lo que se tiene en cuenta efectivamente, el verbo todos, en este caso el verbo siempre va a estar en presente o en forma base. El verbo, a eso se le llama forma base, no en forma presente, se llama forma base. ¿Sí? No cambia. ¿Sí? Ah, exacto. Cuando hay el uso de un auxiliar, cuando usas un auxiliar, presten atención, por favor. Cuando van ustedes a utilizar un auxiliar, el verbo siempre va a estar en forma base. No tienes que transformar ese verbo a un pasado, no es necesario. No va con la estructura del inglés. Pero si está en presente y no hay auxiliar, ahí sí tienes que transformar el verbo a pasado, presente o futuro. Solo en la afirmación, generalmente, pero solamente en el verbo to have y en cualquier verbo. En el verbo to be no sucede eso. Y hemos visto, el verbo to be es para todo, tanto presente, pasado y futuro, siempre va a usar el mismo verbo en pasado, en presente o en futuro, más el not, ¿sí? O más el not, que debería ser su pronunciación correcta, ¿sí? Por eso es que les dije un poquitito, en este contexto un poquito nuestro cerebrito va como que querer erupcionar, ¿no? Como que está un poquito erupcionando y es cosa de entender un poquito nomás esto de aquí. Pero siempre va a ser have, siempre va a ir el have. No puedes poner otro verbo. ¿Por qué? Porque estás con el have, ¿sí? ¿Queda claro? ¿Ya? Entonces de ahí. Hasta aquí se entendió el verbo, las negaciones. A ver, por favor, me escriben en el chat. Hello. ¿Sí? Ok. Ya, teacher, it's clear. Ahí está. Muy bien. ¿Sí? Ahí está. Muy bien. Efectivamente, ¿no? Entonces, ahí. ¿Ya? Entonces, en la negación, ¿cómo sería? Eso está fácil. En la negación hay un cambio y se le agrega el símbolo de interrogación. ¿Cómo crees que sería? Ah, profesor, antes, sin la negación, ¿no? Digo, por ejemplo, you do not have a car, o sea, usted no tiene un carro, ¿sí? Usted no tiene un carro. ¿Cómo diría, usted tiene un carro? ¿O usted tiene carro? ¿No? De esa forma, ¿no? Entonces, simplemente para transformarlo en interrogativa, desaparece el not y cambia el do primero, luego viene el you y nada más la oración y al final un símbolo de pregunta. Sencillo. ¿Sí? A ver, ¿cómo, profesor? ¿Cómo? No lo entendí. A ver, en español. Ahí está. Ese es en el presente, ¿verdad? Presente. ¿Sí? ¿Cómo transformamos esto a una pregunta? Desaparece el not. Entonces, mira, vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner primero el do, luego el you, luego el have y luego el car y el símbolo. Nada más. ¿Qué desapareció? Desapareció el not, cambió el you al inicio y apareció un símbolo de pregunta. Entonces, esa es la forma en que tú prácticamente haces una pregunta, el cambio de posición, pero es igualito, tal cual. Solamente que desaparece el not y el símbolo de pregunta y el cambio de posición. ¿Sí? En el pasado, profesor, a ver, en el pasadito. A ver, vamos a ver.
Fácil. You did not have a cat. ¿Sí? Aquí estoy diciendo, usted no tenía un gato. Usted no tenía, a pesar que esto está en forma base, el verbo, el did le va a decir, ah, ya, a ti que estás en forma base, como significa tener, ahora va a ser tenía. ¿Y eso por qué sucede? Porque es gracias al did. ¿Sí? Él está diciendo o está transformando ese verbo en negación en pasado. Entonces, así funciona. ¿Sí? El auxiliar transforma al verbo en forma base hacia un pasado. Entonces le dices, usted no tenía un gato. ¿Y cómo transforma pregunta? Did you have a cat? ¿Usted tenía un gato? ¿Tenía usted un gato? ¿Sí? ¿Queda claro? Desapareció el not, cambió la posición el did y se agregó el símbolo de pregunta. ¿Queda claro? ¿Mm? Mm. Hello. ¿Están durmiendo? ¿Están viendo TikTok? ¿Algo traman? ¿Van a hacer huelga? A ver. Ok, muy bien, Carlos, Santi, excelente. Dígame, estimada Corona, ¿sí? Eso es lo que sucede, ¿eh? ¿Mm? Claro que sí. En cuanto al verbo cambia al pasado, creo que se le agregue de. Ahorita vamos a ver, Corona. Eso ya es con other verbs. Ahorita estamos hablando solamente el have y el has. ¿Por qué, profesor, el have? ¿Por qué el to be? ¿Por qué el other verbs? ¿Por qué no puede ser también el verbo to run o el verbo to play? ¿Sí? Porque existen ciertas reglas. Generalmente lo que deriva a un presente o a un tiempo verbal es el have, to be y other verbs. No hay otros, son diferentes reglas. ¿Sí? Y ahorita les voy a explicar por qué, ¿ya? Pero sin embargo quiero que se entienda a pasitos de caracol en contextos, ¿sí? Se entendió el verbo have in past, que sería had, ¿sí? Listo. ¿Queda claro? Entonces, cuando yo les diga, a ver, hazme la estructura del verbo to be. Allá, profesor, ¿qué vas a poner? Presente, pasado, futuro. Listo, nada más. ¿Sí? A ver, del verbo have, presente, pasado, pero ya sabes que en las negaciones utilizamos auxiliar. Futuro, ya está. En las negaciones y preguntas utilizamos auxiliar did. Y had es para las afirmaciones. ¿Queda claro? Y have y has es para el presente. Aunque también en el have y el has, también tendría que poner aquí do y does, que es para las negaciones y preguntas. El will be es el futuro del verbo to be. El will have es el futuro del verbo to have. Y solamente el will con cualquier verbo es el simple. Ajá. Y el verbo también va a estar en base. I will be happy. Estaré feliz. ¿Mm? Entonces, de ahí como que se va relacionando un poquito todito esto, ¿ya? Pero sin embargo, eso tienes que entenderlo, ¿eh? Ese tienes que entenderlo, ¿sí? En cambio, hace ratito lo que les dije con el verbo to be, no utilizas auxiliares, pero sin embargo, esto sí utiliza auxiliares, lo que es ese contexto del have, ¿ya? Entonces, hay. Listo, muy bien, ¿no? Y aquí tenemos las contracciones, lo que comúnmente la gente va a hablarte, ¿sí? I didn't, ¿sí? La negación, I didn't have. Aquí nos falta agregar el have, sí o sí va a ir el have, ¿ya? Pero aquí no le he puesto, pero sí o sí va a ir el have. I didn't have, you didn't have, she didn't have, he didn't have, así te van a hablar. No te van a decir I did not have, eso es robótico, ¿sí? ¿Ya? Entonces quiero que se entienda eso, ¿eh? ¿Vale? Muy bien. Entonces, vamos a ver. Oraciones, exercise. A ver, vamos a decir. mm,
¿Verdadero o falso? ¿Esta oración está en pasado, verdadero o falso? These sentences. Yeah. True or false? Letter A o letter B. La oración, the sentence, I do not have a house, is in past, true or false? Falso, ¿no? Falso, está en presente, profesor. Vamos con otra. I did have a cat. True or false? ¿Verdadero o falso? Piensa un poquito, analiza. Ahí está. Corona nos dice falso. Vamos a ver. Santi, falso. Marianis, falso. Vanessa, falso. False. A ver, los demás. ¿Por qué es falso? A ver, ¿cuál creen que ustedes? ¿Por qué está falso? Si es did. Yo les he dicho que es did. Ah, ya. Va por ahí, ¿no? Ah, ya. Falta el not. Muy bien, Carlos, ¿no? Tenemos dos alternativas. O bien le agrego el not para que esté correcta, o bien cambio ese did por un had, que es la afirmativa. ¿No? Tengo dos alternativas, ¿verdad? Muy bien que te has dado cuenta. Entonces, no solamente es que le agrego el not, falta el not, no, puede que ni siquiera esté el not, o bien también, en vez del did, profesor, es el had, porque está en afirmativa, no está en negativa, ¿no? Entonces, esas cositas tienes que darte cuenta, ¿eh? Entonces, la respuesta correcta es letter B, false, que deriva de falso, ¿ok? Entonces, eso tienes que entender, ¿eh? ¿Sí? Muy bien. ¿Ya? Entonces, eso es lo que parte e imparte, ¿ok? Listo. Entonces, ahora vamos a irnos, prácticamente se entendió. Ahorita vamos a hacer ejercicios más, ¿sí? Vamos a pasar ya rápidamente y por último a lo que es el verbo other verbs, ¿sí? La letra es un número, ¿cómo se pronuncia? Letter, ¿sí? Letter. Es número, ¿cómo se pronuncia? Letter. Letra, generalmente es, incluso también podría ser como carta o letra. Generalmente letra significa letter. ¿Sí? ¿Sí? Incluso también si tú pones lechuga, también significa igualito, casi igualito, perspectivo, solamente por una pronunciación un poco más cerrada. ¿Sí? Mira, hasta aquí entonces hemos visto lo que es, a ver, vamos a ver, hemos visto el verbo to be y hemos visto el verbo to have, ¿no? El to have se ponía un poquito ya, ¿no? Medio rarito, ¿no? Un poquito ya complejo. El verbo to be es lo más sencillo que existe, ¿sí? Es lo que más existe en ese contexto, ¿eh? Entonces, aquí, y ahora vamos a irnos a other verbs. ¿Por qué other verbs? Vamos a irnos a nuestra pizarrita del mal, ¿ok? Ahí está. ¿Por qué del mal, profesor? Porque hay torturas aquí, ¿eh? Tu cerebrito está torturándose ahí. Muy bien. Pasemos a other verbs. Hablemos, vamos a hacer un poco más pequeño para que se pueda ver, ¿eh? Así, other verbs, present. Y aquí, other verbs, pasado. ¿Queda? Queda. Muy bien. Listo. Estructura gramatical, ¿no? O díganme ustedes, ¿cuál creen que sería? Pero, profesor, ¿cómo sería aquí? Interesante, ¿no? En el verbo to be, ¿no? La conjugación del verbo to be era am, is, are, y en el pasado era was, were. Del verbo to have era have y has, y en el pasado era had, ¿no? Y de otra, pero ¿cuál será su conjugación o su estructura, ¿no? La estructura gramatical de esto, ¿eh? Interesante. Y es que en realidad aquí es totalmente diferente. No existe una estructura gramatical definida, pero podríamos definir o decir, en este caso, en el presente es una IES, ES. Ya te explico por qué.
Pero esto solamente vamos a hacer este simbolito y vamos a decirles esta forma. En cambio, en other verbs, tienes una R y tienes una I. ¿Qué está pasando aquí, profesor? Ya mi cerebrito está haciendo catapum. O podríamos ponerle aquí mejor para que se entienda. De esta forma. A ver. Estoy agarrando señal carnal. Ya, mira. Por eso es que yo les dije que este es un poquito más confusito, por así decirlo. Pero en realidad es fácil. Solo es cuestión de contexto, practicar, no memorizar. Aunque los verbos irregulares sí tienes que memorizar. Pero sin embargo, vamos a ver un poquitito. ¿Sí? Vamos a desglosar. Hace ratito, nosotros vimos algo interesante. Profesor, empecemos por esta. Cuando yo digo teacher, yo juego, digo I play, ¿verdad? I play. Si quiero decir usted juega, digo you play. Usted juega. Pero si quiero decir, ponte aquí la duda, pero si yo quiero decir ella juega, ya no digo play, sino digo plays. Si quiero decir él juega, digo he plays. O el gato juega, the cat plays. O puedo decir it plays. ¿Qué está pasando aquí? Aquí no hay una estructura gramatical. ¿Por qué? Porque como dice otros verbos, puede ser el verbo play, puede ser cualquier verbo que no sea to be y que no sea to have. A excepción de estas dos. De ahí los demás verbos que existan. Ups, oh my goodness. De ahí los demás verbos que existan en inglés. ¿Qué está pasando? A ver. Ahora sí. De ahí, los demás verbos que existan en inglés. No es. Para que esté legible para usted. Ya está. ¿Sí? Listo, no sé por qué se salió. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no el verbo, ¿no? Por ejemplo, el verbo to play. La estructura gramatical del verbo to play, ¿cómo sería? ¿No? Entonces, eso sería generalmente con los otros verbos, pero te voy a explicar por qué. Aquí generalmente, como te dije, literalmente no existe una... la estructura gramatical no sería netamente a todos los sujetos, porque te puse aquí una S, vamos a ponerla así, ES y ES. Y aquí vamos a ponerle lo que les dije, regular, irregular, ¿verdad? Les puse de esta forma. Entonces, y habíamos dicho, por ejemplo, si digo yo juego, y si quiero decir ella juega, sería de esta forma, ¿no? Con S. En el presente es así. Siempre, aquí me faltó, oh my God. A ver. Ya está. ¿Qué me está pasando? A ver, vamos a hacerlo nuevamente. A ver, esperemos que no falle, ¿eh? No se me duerman, por favor. Si no, me lloro, ¿eh? Listo. ¿Sí? I'm sad. Class, I'm sad. Listo. Muy bien. Ahora sí. ¿Ok? Estoy mal de mi gargantita. Espero que se me escuche bien. Está ronquita en la tarde. Y así, ¿no? Y aquí. Rápido. S. ES. Y ES. Y aquí habíamos dicho 30. Y aquí, generalmente también vamos a poner algo similar, como por ejemplo, regular y regular. Listo. Ya, espero que no se me corte nuevamente. Si no, GG. Aquí. I play, yo juego, ella juega. Habíamos dicho que esto era así. She plays. ¿Por qué la S? Le está agregando la S. Si te das cuenta, solo la tercera persona del singular, que quiere decir he, she, it, les vas a agregar algo al verbo. Se agrega algo al verbo. O bien una S, ES o IES. Pero si te das cuenta, es en la afirmativa. Afirmativa, oraciones afirmativas. Todavía no vemos la negativa, sino solo afirmativas. Ah, profesor. Conclusión, conclusion. Por ejemplo, tenemos aquí, vamos a hacerlo así.
los verbos o los sujetos I, you, oh my goodness, you, we y they, I, you, we, they, ¿sí? El you ya sabes que es por dos, singular y plural. Van a utilizar generalmente nada. El verbo va a estar así. Vamos a ponerle así. Base o base, ¿sí? Y generalmente cuando nosotros tenemos lo que es she, he, it, perdón, it, vas a tener aquí prácticamente la regla que te puse arribita, S, ES y ES. Ah, ya. ¿Cómo, profesorcito? A ver, mira. Entonces, ¿y por qué base? ¿Qué significa base? O sea, el verbo base. Ah, a ver, si digo yo juego, utilizo I play. El play está como lo conozco, ¿no? Si digo, por ejemplo, yo corro, I run, como está, ¿verdad? Si digo, por ejemplo, ellos juegan, they play. They play, ellos juegan, ¿no? Pero si digo ella, él, o el gato, o la nube, diría he plays, le agrego ese, ¿no? Si digo, por ejemplo, ella fríe, diría así, she fries. ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Interesante. Si digo, por ejemplo, en este contexto, digo, el perro va a la tienda. Si quiero decir así, el perro va a la tienda, diría, por ejemplo, the dog goes to the store. ¿Sí? Pero en este caso solamente el perro va. The dog goes. Si te fijas, la S al verbo play, le agrego la S, aquí le agrego ES, ¿no? Perdón, IES, porque esa es una Y. Fry, el verbo freír es fry, pero se transforma a IES cuando hablo de tercera persona. Ella fríe, digo she fries. Si digo yo frío, diría I fry. Pero cuando es tercera persona, se transforma ese verbo. Y hay ciertas reglas. Eso es en la afirmativa. ¿Sí? Eso es en la afirmativa. Generalmente en el presente se funciona de esta forma. Ah, profesor, entonces, si eso es el presente, ¿cómo será el pasado? Mira que en la afirmativa hay ciertas reglas. Nosotros ya hemos visto parte de sus reglas. A ver, vamos a ver. Corona, ¿y si lleva did o didn't, pasa a presente go? Vamos a ver ahorita. ¿Ya? Pero más o menos ya te estás haciendo la idea. ¿Por qué? ¿Por qué la idea? Porque ¿quién usaba did? También el have, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Pero pasemos ahora al pasado. En el presente ya hemos visto, profesor, ahora en el pasado. Pero usted nos ha puesto regular e irregular, ¿no? Recuerda que aquí hicimos dos grupos, donde la tercera persona se le agrega algo y los demás el verbo en base, en la afirmativa en presente. Pero en el pasado ya no existe esa fórmula, ¿no? Entonces, como no existe la tercera persona que agrega algo, ahora prácticamente tengo que depender de que si es regular o si es irregular el verbo. Aquí sí me importa. Aquí, por ejemplo, si te fijas en el presente habíamos dicho I run, yo corro, I runs, ¿no? O por ejemplo dirías she runs. Aquí estoy diciendo yo corro y acá estoy diciendo ella corre en presente. Se le agrega una S. Pero ¿cómo sería esto en un pasado? Acá sería I run, she ran. Si te fijas, aquí el verbo ha cambiado de nombre. Aquí en el presente es con una U, pero a un pasado es con una A. Y este verbo run es irregular. Los irregulares cambian, ¿sí? Cambian, o bien puede que en ese contexto se le agregue algo también, ¿sí? Pero generalmente cambian su escritura y hay algo que también generalmente se les agrega, ¿sí? Pero en un pasado generalmente es donde cambia, ¿sí? Y hay que conocer en ese contexto, ¿sí? Y también vamos a ver, y ahí, por ejemplo, una participante dijo, y profesor, ¿no se le agrega ed? Sí, y vamos a hacer el ejemplo con el play. I play, she plays. Pero al pasado, profesor, sería aquí, I play it. Y aquí sería
She played. Efectivamente se le agrega el pasado. ¿Sí? Se le agrega el pasado. Pero quiero que entiendas algo aquí. En el presente hemos utilizado verbos irregulares y regulares. Pero no nos ha interesado si era regular o irregular, ¿verdad? No nos interesó. Es verdad. ¿Por qué? Porque no vemos ninguna variación, solamente que le agrega algo. A pesar que es irregular, igual se le agrega algo. Acá abajito es regular el play, se le agrega algo. ¿Dónde tengo que ver y dónde impacta esto? En el pasado. En el pasado, en afirmativa, tengo que ver si el verbo es regular o si es irregular. Si el verbo es regular, se le agrega solamente de, puede ser ed o puede ser ied. ¿Sí? Generalmente, más que todo es de y ed, ¿ya? Pero a todos. En cambio, aquí lo que le agregabas ese solamente es a la tercera persona, que es she, ¿no? Pero en cambio, aquí en el pasado es a todos, pero es la de y la ed, ¿no? Pero si es regular, pero si es irregular, tengo que saber de memoria, poquito a poquito, si cambia o no cambia el verbo. Puede que se escriba igualito, ¿no? Puede que se escriba igualito. Por ejemplo, el verbo cortar, que es cut, significa tanto en presente, pasado y futuro, o pasado participio con el perfecto. ¿Mm? Interesante, ¿no? Entonces, esto es un poquito, como les dije, su cerebrito ahorita un poquito catapum, catapum. No te preocupes, es normal, ¿ya? Pero al menos trato de hacer que tú entiendas de una vez por todas cómo se estructuran los tiempos verbales, al menos en el presente y el pasado. Espero que te estés divirtiendo. ¿Eh? ¿Sí? A ver, hasta aquí se entendió esta partecita un poquito. Mira que estamos haciendo comparaciones en ambos contextos, ¿sí? Estamos haciendo un poquito de comparaciones, ¿eh? Ya, pero por ahí va, por ahí va. Pero profesor, entonces, a ver, en el presente no me importa si es regular o irregular, no me debe interesar. En realidad no. Simplemente es saber la regla de tercera persona que al verbo sea regular o irregular en el presente, le vas a agregar algo en tercera persona. Perfecto, hasta ahí queda claro. Pero en el pasado, a tener en cuenta la tercera persona, no. Todos van a ser para todos iguales, pero la diferencia está en que el verbo puede ser regular o irregular. Ahí sí te va a interesar que el verbo sea regular o irregular. ¿Sí? ¿Cómo que te estoy estresando, Corona? Profesor, me está dando estrés, dice. No, trato de hacerlo así. Me gustaría así estar presentes para hacerlo un poquito más presencial, por así decirlo. Sí, ahí es un poquito diferente, pues desglosamos, botamos un poquito el relajo, por así decirlo, ¿no? Pero generalmente de esta forma te van a enseñar intensivamente, ¿no? Intensivamente, perdón. ¿Ya? Si tú quieres aprender rápido el inglés, tienes que así, de esta forma y un poquito más. Te van a explicar una palabra y te van a decir su significado y tienes que poner en práctica en todos sus contextos. Esa es la única forma que tú entiendas y las reglas del inglés. Esta es una conferencia, vuelvo a recalcar, ¿no? En un curso de por sí ya completo, o sea, enseñarte eso tiene un proceso, ¿sí? Y es de meses, no solamente es 3 meses. Sería mentira decirte que en 3 meses vas a aprender inglés. Si no, toma tiempo, depende también de la persona. ¿Ya? Pero sin embargo, esas son sus reglas. Vamos a ver rapidito aquí. Entonces, tenemos las afirmativas. Tenemos dos contextos en other verbs, ¿sí? En el pasado, ¿sí? Tenemos que darnos cuenta si son regulares, que le agregamos ed, la d, o tenemos que darnos cuenta que esos son los irregulares. No existen reglas, pero puede que cambie la escritura. Generalmente cambia la escritura o puede ser igual. Vamos en ese contexto entonces. Empecemos con los regulares y tenemos ciertas reglas. La regla 1 nos dice que la mayoría de todos los verbos que existen regulares, ojo que son regulares, a la mayoría de los verbos regulares se les agrega ed. Tenemos el verbo jugar, ¿sí? Que sería play it, ¿no? De jugar va a pasar a, vamos a agrandar esto un poquito, de jugar, esto de aquí va a pasar a jugó, ¿sí? Jugó, yo jugué, tú jugaste, ¿sí? Ya, entonces, a un pasado. Del verbo walk, caminar, walked, caminó, ¿sí? De open, opened, abrió, hacia un pasado. Del verbo conversar, ¿sí? Conversó,
De ayudar, ayudó, pero le agregas ed al verbo, ¿sí? Pero recuerda que estos de aquí son regulares, no son irregulares, son regulares. ¿Qué nos dice la reglita número 2? Si el verbo regular termina en e, solamente la letrita e, se le va a agregar nada más que la d, ya no ed, no vas a duplicar ed. Por ejemplo, tenemos el verbo amar, love. Entonces, como ya termina en e, le agregas la d, love it, ¿no? Entonces, amé. I love it. Yo amé. I love it to her. Yo la amé a ella. ¿Sí? Entonces, el verbo bailar, bailó, danced, bailó. ¿Sí? Entonces, por ahí vamos viendo todos los verbos, pero generalmente son regulares. Vamos con la reglita 3. Son 4 reglas. Por ejemplo, tenemos, si el verbo regular, vuelvo a recalcar, regular, termina en la letra Y de yo o letter Y, vamos a intercambiar por la I latina y finalmente agregamos ed. Tenemos el verbo cry, que es llorar. Si quieres decir lloró, generalmente vas a decir cried. No puedes decir cried. No existe eso, cried, ¿sí? Si quieres decir estudiar, es study. Estudiando es studying. Pero si quieres decir estudió, ahí sí se va a transformar studied. ¿Sí? Entonces estás viendo más o menos cómo funciona ya el inglés hacia un pasado. En esta parte tenemos el presente o en la forma base y en este es el futuro, que como su regla indica, tienes que transformar. Y todos los sujetos van a utilizar eso. Toditos. He cried. Ella lloró. We cried. Nosotros lloramos. They studied. No, ellos estudiaron. I studied. Yo estudié. ¿Sí? Entonces, de esa forma nosotros vamos a ver. ¿Sí? Muy bien. ¿Ya? Y la regla 4 nos dice rápidamente, ya para finalizar la sección, el verbo termina en consonante, vocal, consonante, agregamos ed. Lo mismo que la primerita, ¿no? Solamente que haciendo un poquito más enfático en las reglas. Y los irregulares, no agregas nada. Ahora sí, cuando el verbo es irregular, puede, y ahora sí vas a entender por qué. El verbo to be es un verbo irregular. En el presente, ya sabes que aquí es am, is, are. En el pasado es was, were, lo que vimos hace ratito, ¿no? En el participio es been, que se usa con el perfecto, ¿ya? El verbo hacer es do, ¿sí? Hacer y este do, ya sabes que en el presente utilizamos dos, como do y does como verbo, que también puede ser como auxiliar. En el pasado es did, ¿no? Entonces, y en el futuro, en el pasado participio es done, ¿sí? El verbo have, que hemos visto hace ratito. Y aquí tú sabes que en el presente o en el infinitivo va a ser has, have y has, ¿no? Pero en el pasado ya hemos visto que utilizamos had, ¿no? I had a car. Yo tuve un gato. No, un carro. Yo tuve un carro. ¿Sí? Entonces ahí vas, Por ahí también va. Entonces ahora estás entendiendo. Como es irregular, ahora es que corresponde esto. Sí, el have es irregular. El be también es irregular. Esos son como los auxiliares y prácticamente los verbos esenciales. Pero ahora, ¿qué hay con los demás verbos? Existen muchos verbos irregulares como let, ¿no? Permitir, let. En todas se escribe igual. Por ejemplo, cut significa cortar. Cut en pasado es también el mismo, se escribe igual, pero significa cortó. Y eso significa cortado, ¿sí? Cortado, ¿sí? Entonces, pero profesor, ¿cómo yo tengo la diferencia de esto? Para ver la diferencia de estos, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo I cut, dices yo corto, ¿verdad? Yo corto, algo sencillito. Pero si usted me está diciendo que también puede significar pasado, ¿sí? Claro que sí. Por ejemplo, para que esté yo corto, por ejemplo, vamos a decir... Por ejemplo, aquí me sale, corté el periódico ayer. Mira que me dice corté. Y aquí está cut. Si te fijas, para darle el contexto, aquí es donde yo tengo que apoyarme de lo que les dije, el tiempo. Si yo pongo este en vez de ayer, pongo hoy, ¿no? Me dice yo corto el papel hoy. Aquí es yo corto.
no es yo corté. Pero sin embargo, el Google un poquito aquí se confunde. Pero lo que quiero que entiendas es que tú ya sabes ese contexto, ¿sí? Cuando le agregas el tiempo, ya, generalmente el tiempo, eso va a significar lo que corresponde. ¿Está en futuro o en pasado? En pasado o en presente, Corona. No estamos viendo el futuro. La clase no es del futuro. En el futuro también hay unas comparaciones que quizás posteriormente vamos a hablar en otra sesión. En esta clase, en A2, corresponde al pasado. A1, presente. ¿Ya? En 6 sesiones sí corresponde el futuro en A2, pero como son 4 sesioncitas, vamos a derivarnos a estito. ¿Sí? Pero más o menos es fácil el futuro, todos con el will. ¿Sí? Entonces, puede que se escriba igual. Si te fijas, vamos a regresar un ratito, permítame. Si te fijas aquí, tenemos, toditos se escriben igual. Presente let, pasado let. ¿No? Toditos igual. El verbo poner, aquí tenemos, por ejemplo, la otra regla. Aquí es diferente, mira. En el presente, learn es aprender. En el pasado es learned, con una T. ¿Sí? Y el participio es learn, igual al presente. Son iguales. ¿Sí? Pero solamente el pasado se escribe diferente. Por ejemplo, meet. Meet es encontrarse, pero meet es, por ejemplo, ¿no? Encontraron el pasado. ¿Sí? Si te das cuenta, se escriben diferente en ese contexto. Puede que también, ¿sí? Se escriban todos diferentes. ¿Sí? Aquí también está el primero, el presente y el pasado participio están iguales. El verbo correr, run, en el pasado es con una A, corrió. Y aquí es, aquí es una R, no es una T, es run también, igual, ¿sí? El verbo venir, vinió, venir, o ha venido. Este come es ha venido, este came es vinió, y este come es vino, ¿sí? Entonces, por ahí, estos verbitos tienes que aprendértelos de memoria. Por ejemplo, aquí, todos se escriben diferente. Wake, woke, woken. Fly, flew, flown. Think, thought. ¿Sí? Entonces, si te fijas, se escriben diferente. Esto generalmente tienes que aprenderlo poquito a poquito, ¿sí? Aprendértelo de memoria quiere decir que tú progresivamente o de acuerdo a lo que tú quieras, poquito a poquito vas a aprendértelo, ¿sí? Luego así tenemos más, hasta que llegamos a la negación. Entonces, hasta aquí te queda ya un poquito claro que en el pasado, con el other verbs, ¿sí? Generalmente vemos los regulares y los irregulares, ¿verdad? Ahí está. Muy bien, Vanessa, ¿no? Efectivamente. ¿Ves? Por eso también ya uno se aprende eso, ¿no? Eat, ate, eaten, ¿no? Comer, comió y comido, ¿sí? Comer, comió y comido, ¿sí? Son esas 3 conjugaciones, generalmente. ¿Ya? Entonces, fíjate aquí. Hasta aquí hemos visto, pero sí, efectivamente, solo esta regla se va a cumplir en el presente, en la afirmativa, mejor dicho. ¿Ya? Pero en la negación, profesor, ¿cómo va a ser en la negación? Al igual que el have. Todito es igual que el have ahí. Ah, a ver, en la negación, si yo digo, por ejemplo, I did, porque usaba el did, luego el not, ¿sí? Pero aquí siempre iba el have, ¿verdad? Siempre iba el have. Igualito va a suceder con other verbs. Por ejemplo, el play. A pesar que play es el presente, ¿no? Está en forma base. Pero si digo, por ejemplo, yo jugué, digo play it. O si fuera en el presente, I play. Si digo she played, es el pasado, pero si digo en el presente, she plays. ¿Sí? Pero generalmente ese es el play y el played, ese es en la afirmación. Pero en la negación, ya sabes que el verbo va a estar igual que el have, ¿no? I did not play. I did not run. Sí, te olvidas si es regular o irregular. Ya no tienes que transformar ese verbo con una A, como estaba en el pasado. En afirmación, sí, pero como ya estás en negación, este did le va a decir al verbo en forma base que tiene que irse a un pasado. Ya te olvidas, ¿sí? ¿Y cómo estarás pensando? A pregunta, el mismo. Cambio, desaparece el not y agregas el símbolo de pregunta. ¿Queda claro esta partecita, estimados? Pero en esta diferencia con la negación y la pregunta, siempre es el did, pero con cualquier verbo. En el have, solo es con el have. ¿Sí? Ok, Vanessa. ¿Ya? Entonces, de esta forma, tú ya estás listo, lista, preparado y preparada
para empezar a hablar y conversar con tus oraciones. Time is over, el tiempo acabado, ¿sí? Sé que es un poquito de teoría, generalmente, y te voy a recomendar nuevamente esta paginita, Live Worksheets, ¿sí? Esta página o este site web, ¿sí? Este sitio web, generalmente nos ayuda un poquitito. Tú vas a poner aquí, por ejemplo, past simple tense, ¿sí? El tiempo pasado simple. Y aquí te van a salir ejercicios. Grado 6, grado 3 de tercer año, de primer año, ¿sí? Y bajas. Por ahí debe estar el nivel que yo quiero, ¿no? Por ejemplo, quiero intermedio, nivel 7, nivel 6, preintermedio, que es B1, grado 3, año 3, ¿no? Aquí está lo que yo quería, ¿no? Básico, o en este caso dice principiante, ¿sí? Principiante, beginner, y tú ingresas ahí para hablar del pasado, y te va a hablar del had, te va a hablar del was, del were, y te va a hablar de other verbs, que agregas ed, si es regular, o si es irregular, hay el cambio en la afirmación. Y el did, ¿no? Que es en las negaciones para el had y para los other verbs. Entonces, para esto ya prácticamente estás un poquito pulido y pulida para poder reforzar tus conocimientos. Te deseo mucha suerte, practica cuanto antes, diviértete con amor y con ternura y nos vemos en otra siguiente oportunidad. Den su examen, no se retiren por favor. Le hago el pase a la señorita asistente académica para algunos detallitos y nos vemos en otra oportunidad. Y por favor, si están en la posibilidad de apoyar a la institución y a mi persona, por favor, certifíquese. Listo, muchas gracias y que tengan una bonita noche. Goodbye, class, and finally sessions. Goodbye. Bien, muchas gracias, estimado docente, por habernos impartido la sesión académica, siempre y cuando todas las sesiones, ¿no?, que nos ha ido compartiendo la sesión 1, la sesión 2, la sesión 3 y prácticamente el día de hoy en la última sesión académica. Muchas gracias, estimado docente Antonio, como también a cada uno de los participantes por ser parte de la familia del tecnológico a través del curso de inglés básico nivel A2. Recuerden todos los participantes que han llegado a esta etapa final, recordarles que el examen ya en esos momentos está habilitado, se les ha compartido por el grupo y los participantes que obtengan una calificación mayor o igual a 14 podrán tener la opción de trámite de certificación que sale con mención de inglés básico 2, con la mención del curso que se venía desarrollando, el cual se emite a nombre de nuestra institución el tecnológico con respaldo de la Cámara de Comercio del Perú. Es por ello que también el logo de la Cámara de Comercio del Perú integra dentro de la certificación. Bien, el costo del trámite es de 49 soles, el trámite es opcional y solo está habilitado para los participantes que den su examen y obtengan una calificación mayor o igual a 14. Bien, también recordarles que la institución, dentro de la certificación, se maneja lo que es el código QR. Una vez escaneado, automáticamente les lleva al sistema de certificación con los datos de su certificado. Es decir, se valida a través del sistema de certificación. También integra el temario, el nombre del participante, la fecha que lo ha llevado. Todo el certificado es bien detallado en lo que corresponde al curso desarrollado de inglés básico A2. Bien, también comentarles acerca del sistema de certificación, que es la plataforma que maneja la institución en cuanto al trámite de la certificación, ¿no? Es decir, si tú como estudiante has realizado correctamente tu examen, ingresando al enlace, te va a mostrar lo siguiente, ¿no? Te va a mostrar el enlace, en este caso el contenido, de lo que corresponde al examen final del curso, Inglés Básico A2, el cual integra la siguiente información. 1, el número de la oficina de certificación, te puedes comunicar a través de este número o también a través de este enlace, simplemente presionando clic, ¿no? Los beneficios del trámite de la certificación es que tiene un código QR, es decir, se puede validar en cualquier momento, cualquier institución, cualquier persona puede ingresar escaneando el código y puede validar tu certificado, ¿no? Luego tiene un código único de registro. Seguidamente vienen ya los datos que es correo, apellidos y nombres, número de celular, número de WhatsApp y sucesivamente las preguntas, ¿no? Una vez que hayas respondido ya las preguntas, tendrás una opción de un botoncito que dice enviar.
¿no? Una vez que envíes tu examen, ya automáticamente se carga en el sistema y te responde con tu calificación. Es decir, que si yo doy en estos momentos mi examen, ya voy a saber cuánto de calificación tengo, ¿sí? Entonces, si has desarrollado el examen y tienes una calificación aprobatoria que es mayor o igual a 14, vas a estar registrado automáticamente en el sistema de certificación de nuestra institución, el tecnológico, que es el siguiente, ¿no? Que también les voy a compartir el enlace para que ustedes puedan ingresar si anteriormente han desarrollado algún curso. Ahí pueden ver los certificados que tienen por tramitar, si hasta el momento no lo han tramitado, pero sí lo van a tener registrado, ¿sí? Entonces, una vez que ingresen al enlace del sistema de certificación, dejamos en esta opción que dice cédula o documento de identidad y aquí colocamos el dígito de nuestro DNI, ¿no? Es por ello que en el examen ustedes tienen que colocar correctamente sus datos. Si uno de los dígitos, por ejemplo, consideran mal, ya automáticamente no les va a permitir ingresar al sistema, ¿no? Entonces, el dato del DNI es esencial. Entonces, seguidamente damos no soy un robot y seguidamente en ingresar. Y ya de esta forma ingresas al sistema de certificación con tu usuario, que es tu nombre completo, tu correo electrónico, tu celular con tus datos que es mencionado en el examen. Y seguidamente aquí te tiene que mostrar todos los cursos que has participado. Y si en algún momento has tramitado la certificación, también de mostrarte, ¿sí? Como en pantalla nuevamente voy a compartir, pantalla completa para que ustedes lo puedan ver. Entonces aquí presionamos en emitido, una vez que ya se haya emitido la certificación, presionamos en descargar y de esta forma se descarga la certificación. Las veces que tú desees vas a ingresar al sistema de certificación y puedes obtener tu certificado, ¿no? En este caso va a reflejar el modelo que se ha planteado inicialmente en las presentaciones. Ese es el modelo de la certificación, ¿no? Que integra código QR y lo que viene a ser el código de la Cámara, el logo de la Cámara del Comercio del Perú. Entonces, pero esta es la modalidad en la cual ustedes, si dan su examen, tienen nota probatoria, automáticamente ya van a poder estar en el sistema de certificación con todos los cursos que han participado, que han dado su examen y han tenido nota probatoria. Ya sea por tramitar, que tengan esa opción, es porque no han tramitado todavía, y en caso de que hayan tramitado la certificación, les tienen que mostrar de esta forma, emitido, y pueden descargarlo las veces que deseen, ¿no? Entonces, eso sería con respecto a la información sobre el sistema de certificación que también maneja la institución, y también mencionarles acerca de los cursos que se van habilitando cada mes, y recordarles que como este grupo, el inglés básico A2, si quieren continuar con el desarrollo del inglés, pasar al nivel intermedio, recuerden que ya para el mes de diciembre están habilitados los cursos, ¿sí? En las temáticas de idiomas, gestión pública, ofimática, educación y salud. Y prácticamente dentro de idiomas tenemos el curso de inglés nivel intermedio, ¿no? Si ustedes desean continuar con lo que es el nivel, al nivel básico A2 les sigue este nivel, que es el intermedio B1, ¿no? Entonces, si quieren seguir fortaleciendo sus habilidades en el tema del inglés, ahí les envío también el enlace directo para que ustedes se puedan unir ya al grupo, que en diciembre ya está iniciando el inglés intermedio B1. Bien, entonces, con esas indicaciones, estimados participantes, agradecemos mucho su participación en el curso. Si tienen alguna duda, consulta, y también comentarles que la certificación en un primer momento se emite de forma digital, ¿sí? En caso de que soliciten el envío en físico, si tiene un costo adicional que viene a ser de 15 soles, ¿sí? Todo es previa coordinación con la oficina de certificación. Bien, entonces, mencionado ello, vamos a culminar la sesión académica con una pequeña oración. Para ello les invito a que puedan cerrar por un momento sus ojitos para hacer la oración final de despedida, ¿sí?